Mi abuela recuerda haber escuchado alaridos, gritos, lloriqueos y demás cosas, mientras esa cosa intentaba entrar a la casa. De repente todo se quedó en silencio, y a los pocos segundos de que todo se callara, mi abuela y los demás se asomaron por la ventana. No había nada ahí afuera. Mi abuelita me contó que hace unos meses, cuando estaba en los rosarios que acostumbran a hacer en casa de sus amigas, quiso ir al baño. Ya estaba oscureciendo cuando mi abuelita dio la vuelta al final del pasillo, dirigiéndose al baño, cuando vio a una joven de aproximadamente 20 años de edad. Dice que le estaba sonriendo y la miraba fijamente. Tenía una falda muy larga y amplia. Mi abuelita me cuenta que su sonrisa era muy aterradora, que no parecía una sonrisa normal, parecía demasiado exagerada, y sus ojos no dejaban de verla. Al mismo tiempo, la señorita movía su falda larga de un lado a otro, muy apresuradamente, como si intentara bailar de una manera extraña. Al ver esto, mi abuelita enseguida se percató de que aquella chica no era una persona. Dio media vuelta y corrió lo más rápido que pudo para ir de regreso con sus amigas. Al llegar, les contó lo sucedido, y la dueña de la casa le dijo de forma muy normal que se trataba de su hija, quien había fallecido años atrás. Dijo que lamentaba mucho que mi abuelita lo hubiera visto, pero fuera de eso, no mencionó nada más. Mi abuelita no quiso regresar a esa casa nunca. Mi abuelita me contó una vez que cuando se mudó a la ciudad en la que vivo ahora, su casa se encontraba todavía en construcción, razón por la cual colocó una tela hecha de nylon en las zonas incompletas, para tener así un leve sentido de protección. No obstante, una noche, mi tía, que en ese tiempo tenía como 9 o 10 años, se quedó hasta tarde viendo películas de terror, mientras que mi abuela dormía junto a mi mamá en el mismo cuarto. En cierto momento, mi abuela se despertó por el sonido de un golpeteo en la ventana de su habitación. Al escuchar mejor, se dio cuenta de que el sonido venía de afuera y era producido por la punta de una navaja o algún objeto similar. Mi mamá también se despertó y trató de llamar a su hermana, ya que la puerta de la habitación estaba abierta, pero mi tía hizo caso omiso ante las leves llamadas, pensando que tan solo le estaban jugando una broma. Los golpeteos cesaron por unos momentos y luego regresaron con un poco más de fuerza, así que mi abuela comenzó a gritar: Rubén, ven a ver quién está afuera, intentando asustar al intruso para que se largara, pero esto no funcionó. El sonido se detuvo de nuevo, pero entonces escucharon cómo el intruso caminó hasta una pared de nylon y comenzó a cortarla lentamente. Al escuchar esto, mi tía corrió asustada con mi abuela y todas cerraron la puerta de la habitación. Estaban muy asustadas, pues no podían pedir ayuda, ya que no tenían teléfono y vivían lejos de sus vecinos, por lo que las tres comenzaron a rezar, muertas de miedo, mientras escuchaban los pasos de aquel hombre que se paseaba de un lado a otro de la casa, aunque de una manera un tanto irregular, como si estuviera ebrio o drogado. Pasaron las horas y no fue sino hasta la mañana que mi abuela decidió salir de la habitación y revisar cada parte de la casa para verificar que el intruso se había ido. Extrañamente, aquel sujeto no se robó nada y nunca volvió a ocurrir algo similar, pero esa noche las marcó a las tres para siempre. Verán, hace unos 75 años, cuando mi abuela era jovencita, se enamoró del marido de su prima hermana. El hombre era muy guapo al parecer, así que terminaron envueltos en una relación, de la cual nacieron mi tío y mi madre, aunque mi abuelo nunca dejó a su esposa. Mi abuela tenía la única cantina del pueblo,
y cada cierto tiempo tenía que ir a la ciudad más cercana por alcohol. Si alguna vez han venido a Chiapas, sabrán que tiene mucha vegetación, y hace 75 años era prácticamente selvático. Para ir a la ciudad, era casi un día en carreta por un camino de tierra, y ella, como era una mujer sin marido, contrataba a un carretero que la llevara y trajera con las compras. En cierta ocasión, cuando mi mamá estaba recién nacida y mi tío tenía unos 3 años, mi abuela tuvo que llevarlos con ella a comprar. Cuando venían de regreso al pueblo, se le hizo tarde. Ya pasaba de la medianoche cuando cruzaron un arroyo que hoy en día está seco, y momentos después se rompió el eje de la rueda de la carreta. Mi abuela bajó de la carreta con sus hijos mientras el carretero trataba de arreglar la rueda. Sin embargo, momentos después, de entre los árboles que los rodeaban, se comenzaron a escuchar lamentos y alaridos a lo lejos. Mi madre, quien les recuerdo que era solo un bebé recién nacido, despertó por el ruido y comenzó a llorar. El carretero se puso muy nervioso, tanto que el miedo le ganó y salió corriendo de ahí, dejando a mi abuela sola en medio del camino con sus 2 hijos. Mi abuela cuenta que los alaridos se hacían más y más fuertes, por lo que aterrorizada no le quedó más que abrazar a los niños. Cuando los lamentos se escuchaban ya muy cerca, mi abuela dice que vio la silueta de una mujer de blanco parada entre los árboles, mirándola, y eso la paralizó del miedo. De pronto, mi abuela escuchó gritos de maldiciones y groserías, así como el sonido de un machete golpeado. Y cuando se volvió para ver al espectro de nuevo entre los árboles, este ya no estaba ahí. Una mujer venía maldiciendo a gritos con un machete en la mano, y toda su ropa estaba puesta al revés. Se trataba de la comadre de mi abuela, quien la había salvado del espectro. A los pocos segundos tras la llegada de esta mujer, el sonido de otra carreta acercándose las tranquilizó. Sin embargo, la señora no dejó de maldecir en voz alta. En la carreta venían los hijos y el marido de la mujer, quienes de igual manera traían su ropa puesta al revés. Ellos arreglaron la carreta, la volvieron a cargar y los trajeron de vuelta al pueblo. Realmente nunca supe si el espectro de esta historia era la Llorona o qué diablos, porque mi abuela cuenta que aunque gemía y se lamentaba, nunca dijo ninguna palabra reconocible. Además, aún hoy en día, por la carretera que pasa por donde estaba ese antiguo camino de tierra, muchos dicen que aún puede verse a una mujer vagando por la orilla del camino. Cuando era niño, mi abuelo, que en paz descanse, me contó una anécdota, algo que le pasó a él cuando era un joven como de unos 20 años. Él me decía que en ese entonces recién comenzaba a vivir solo, por lo que se alquiló una pequeña casa que solo tenía una sala, un baño y un cuarto. Él cuenta que una noche tocaron a su puerta y cuando abrió, miró a una anciana, quien le pidió que la dejara pasar, ya que decía que estaba perdida desde hace días y tenía mucha hambre. Al final mi abuelo terminó apiadándose de ella y la dejó pasar. Le invitó un plato de comida que él mismo había preparado. Él no sabía qué hacer en ese momento, así que pensó que lo mejor sería llamar a la policía para que pudieran encargarse de la anciana y encontrar a su familia. Pasaron unos minutos. Mi abuelo fue a la sala donde estaba la anciana y él afirma que lo que vio lo dejó perplejo y con la sangre helada. Cada vez que la anciana comía una cucharada de comida, esta directamente se caía al suelo, como si nadie la estuviera comiendo. Mi abuelo no sabía qué hacer, se quedó completamente callado, y sus ojos no dejaban de mirar a la anciana. Cuando el plato estuvo vacío, la mujer se paró de la silla y fue caminando directamente hacia él. Entonces, acercándose a uno de sus oídos, le susurró el número 15. Después de eso, mi abuelo cuenta que no recuerda muy bien lo que pasó, pero cree que se desmayó, porque al día siguiente apareció acostado en su cama, aún con la ropa del día anterior,
y no recordaba haberse ido a dormir aquella noche. Pero al levantarse comprobó que todo aquello había ocurrido de verdad, pues encontró la comida tirada en el piso, junto al plato. Pasaron varios días en los que mi abuelo no pudo dormir tranquilamente, hasta que en una ocasión a mi abuelo se le había hecho tarde para llegar a la universidad, así que tenía que tomar un autobús. Cuando mi abuelo subió al autobús, tuvo que elegir un número de asiento, y los únicos asientos que estaban libres eran el número 2 y el número 15. Mi abuelo, por alguna razón, sintió que debía sentarse en el número 15. Tras unos minutos de viaje, el autobús sufrió un terrible choque. Afortunadamente, solo hubo algunos heridos con golpes y fracturas leves, pero la peor parte, según cuenta mi abuelo, se la llevó la persona que estaba sentada en el asiento 2, pues esa persona quedó gravemente herida y días más tarde terminó muriendo en el hospital. Mi abuelo fue una persona muy creyente, así que siempre que nos contaba esta historia a mis primos y a mí, le gustaba pensar que la anciana que vio aquella noche fue alguna ayuda, algo que Dios le envió para salvar su vida. Esto le ocurrió a mi bisabuelo. Él cuenta, o más bien contaba, ya que murió, que en su rancho se acostumbraban a hacer muchas fiestas, y al ser un pueblo chico, todos se conocían, así que siempre lo invitaban. Un día lo invitaron a una fiesta en los límites del rancho, la cual quedaba un poco lejos andando en burro, ya que no tenía automóvil. Él salió alrededor de las 9:30 de la noche, ya que la fiesta era a las 10, pero cuando llevaba alrededor de 15 minutos de camino, empezó a escuchar a lo lejos la música de la fiesta, lo cual era imposible, ya que le faltaban todavía unos 10 minutos más, como mínimo, para poder llegar al lugar. Él siempre fue alguien creyente, por lo que pensó que los chaneques, al menos así es como los llamamos en México, le estaban jugando una broma o algo parecido. Así que decidió ponerse a rezar, pero eso no funcionó, ya que no paraba de escuchar aquella música a la distancia. Para no aburrirlos con tantos detalles, él contaba que estuvo al menos unas 3 horas dando vueltas en el burro sin hallar el lugar de la fiesta. Decía que el animal apenas si podía seguir caminando por el cansancio. Mi bisabuelo se hartó y decidió voltear su ropa, ponérsela toda al revés. La verdad es que no sé por qué hizo eso, pero creo que se dice que de esta manera uno puede espantar a los espíritus o algo así. Él contaba que después de hacer eso, llegó a la fiesta en tan solo 2 minutos. La fiesta, de hecho, ya estaba a punto de terminar. Él, hasta el día de su muerte, jura que el haberse perdido de camino a esa fiesta había sido obra de los espíritus. Como un dato interesante, quiero agregar que el día que él murió, juraba por su alma ver a unos infantes corriendo por toda su casa. Cuando yo era niña, mi abuelo nos contaba esta historia. Él regresaba de cuidar su sembradío. Eran alrededor de las 5 de la tarde. En el pueblo de mi papá, se dice que el diablo ronda desde las 6 de la tarde. Mi abuelo era muy supersticioso para esas cosas, por lo cual no le importaba tomar el camino más largo. Él iba caminando tranquilamente cuando escuchó unas pisadas detrás. Mi abuelo, pensando que era un vecino o probablemente un animal, decidió alentar su paso, esperando a que lo que estuviera detrás lo pasara. Pero cuando mi abuelo volteó, no vio nada ni a nadie que pudiera provocar el sonido de esas pisadas. Él decidió caminar más rápido, pero el camino se hacía cada vez más largo y el cielo se comenzaba a oscurecer. Comenzó a sentir calor y, según cuenta, no era un calor típico de verano, era un calor sofocante que hacía que respirar se volviera una tarea muy difícil. Mi abuelo entonces decidió sentarse, pensando que había sido un simple golpe de calor o un mareo debido al cansancio.
Miró al suelo y vio las patas de un caballo. Por alguna razón no quiso voltear hacia arriba y se quedó estático mirando hacia abajo. Enseguida escuchó la voz de un hombre, un tanto ronca y profunda, que le dijo: «Hola, ¿necesitas ayuda?». Mi abuelo no respondió. Entonces el hombre volvió a preguntar: «¿Necesitas ayuda?». El corazón de mi abuelo se comenzó a acelerar y el hombre, ya un poco más impaciente, insistió: «¿Necesitas ayuda?». Mi abuelo dice que nunca había sentido tanto miedo en su vida. El hombre, ya con una voz demandante y ronca, tan ronca que parecía no pertenecer a un ser humano, le dijo: «¿Quieres mi ayuda?». Mi abuelo con todas sus fuerzas le dijo que no, y el hombre soltó una espeluznante carcajada y comenzó a alejarse. Cuando ya iba un poco lejos, mi abuelo alzó la mirada y con una mueca de horror vio que aquel hombre, que iba montado en un caballo gigantesco de color azabache, en lugar de piernas, tenía patas de gallo y una sonrisa macabra y llena de colmillos. El hombre le dijo: «Adiós, Salomón», que era el nombre de mi abuelo, y después de eso mi abuelo despertó en su casa, rodeado de curanderos y brujos. Él, confundido, le preguntó a mi abuela que qué había pasado, y ella le dijo que lo habían encontrado tirado, inconsciente, en la entrada del pueblo, y que había estado delirando en fiebre durante 3 días. Cuando iba a casa de mi abuelo en un pueblito al sur de Puebla, en México, me contaba muchas historias. Una de ellas era que todas las noches, cuando no había luna, como a eso de las 2 o 3 de la mañana, las gallinas que estaban en el patio durmiendo en los árboles eran espantadas y se ponían a gritar y cacarear. Mi abuelo decía que eran los muertos que las espantaban, pues contaba que en la época de la Revolución Mexicana, muchas personas habían sido enterradas por todo el pueblo, y que los muertos se levantaban y se ponían a asustar a las gallinas para bajarlas de los árboles y de esa manera poder comérselas. Siempre creí que se trataba de perros o gatos que andaban sueltos por ahí, pero lo raro era que al día siguiente, las gallinas que uno encontraba amanecían sin ninguna herida visible, y en otros casos se encontraban manchas de sangre, como si éstas hubieran explotado. A veces encontrabas gallinas mal enterradas en el suelo, y eso era muy extraño y aterrador, pues muchas de ellas, en vez de tripas, estaban rellenas de piedras. Pero lo más escalofriante es que mi abuelo tenía razón cuando decía que debajo de la casa habían enterrado a gente en aquella época, pues en una remodelación de la casa se excavó el suelo para poner cimientos, y ahí abajo encontraron unos 10 cráneos humanos, algunos con ropa y armas de esos tiempos. Lo más horrible era que la mayoría tenían huesos de pollo entre sus manos y dientes. Soy de El Salvador, un país geográficamente pequeño, pero lleno de cultura, leyendas y mitos. Mi abuelo siempre cuenta esta historia. Él es de un pueblo muy pequeño del occidente del país y de niño vivía en una finca. Le tocaba caminar horas junto a su papá en medio de valles y quebradas. Siempre procuraban regresar antes de la medianoche para no encontrarse con la famosa ciguanaba, una mujer que, según dicen, acostumbraba a lavar ropa a las orillas de los ríos, y su alma está penando por abandonar a su hijo recién nacido. Se dice que al principio parece una mujer atractiva, pero al acercarse se transforma en una mujer horrible, con enormes uñas, el cabello sucio, y se le oye soltar una carcajada que eriza la piel. Se dice que quien la ve no se muere, pero enloquece. Mi abuelo recuerda muy bien aquella espesa noche. Él iba junto a su papá, y era medianoche. Dice que empezaron a sentir un frío extraño, y escucharon esa irritante carcajada a lo lejos. Cuando pasaron a la par del río, ahí estaba, una mujer lavando ropa. No se le alcanzaba a ver el rostro,
por el cabello que lo cubría. El papá de mi abuelo se acercó, aunque él le rogaba que no lo hiciera, y cuando la mujer se dio la vuelta, mi abuelito gritó: «La ciguanaba, papá, es la ciguanaba», y salió corriendo sin ver atrás. Llegó hasta su casa y le contó todo a su mamá. Mi bisabuelo no llegó en toda la noche. Al siguiente día, su mamá y otras personas del pueblo salieron a buscarlo y lo encontraron en la orilla del río, desmayado. Dice mi abuelito que desde ese día su papá no habló más y sonreía por las noches como loco, como si estuviera viendo a alguien. Por tanto, asegura que la ciguanaba fue la que lo enloqueció. Tengo la fortuna de que mis abuelos siempre me contaban historias de este tipo. En un principio me daban miedo, pero gracias a ello me encanta el género del terror. Esta historia en particular es de mis favoritas. Le ocurrió en su juventud al primo de mi abuela. Todo pasó en un ejido de Tamaulipas. El primo de mi abuela tenía aproximadamente 12 años de edad y siempre lo mandaban a llevarle de comer a su abuelo, que trabajaba en el corte de caña. Todos los días al mediodía se montaba en su yegua con rumbo al sembradío. Ese día en específico tardó más de lo normal en regresar, por lo que su abuela se preocupó. Más tarde, su yegua llegó corriendo muy asustada, tanto que hasta brincó la puerta del corral y se escondió detrás de los otros animales, por lo que su abuela pensó que la yegua lo había tirado en el camino al asustarse con una serpiente o algo así. Entonces fueron a buscarlo y lo encontraron. Él iba caminando muy despacio, con la mirada perdida y pálido. Le preguntaron qué le había pasado, pero él no podía formular ninguna palabra. Solo comenzó a vomitar. Tiempo después, en su casa, y ya que se había calmado, les contó que la yegua no había visto a ninguna víbora, sino que cuando iban de regreso a su casa, él se percató de que el animal volteaba hacia las vías del tren constantemente. Estas vías estaban un tanto elevadas del suelo, por lo que él volteó y logró apreciar a un espectro. Era el típico minero, con su lámpara en la cabeza y la ropa llena de tizne. Pero este estaba convertido en un esqueleto, y su mano le hacía señas para que se acercara. Fue en ese momento que la yegua reparó y lo tumbó de su lomo. El primo de mi abuela quedó tirado en el suelo y con los ojos cerrados. Más tarde, fue cuando comenzó a dirigirse a su casa. Con el paso de los días, el primo de mi abuela no se recuperaba, seguía vomitando y tenía muy mal aspecto. Así que decidieron contactar a la chamán o bruja del pueblo. Le contaron lo sucedido y ella decidió curarlo de espanto. Los que son de pueblo entenderán a qué me refiero. Pero para eso, debía de celebrarse un ritual en el punto exacto donde mi tío abuelo vio a aquel minero espectral. Él rogó con todas sus fuerzas para no ir a aquel sitio, por lo que decidieron darle dulces a los niños del pueblo para que los acompañaran al lugar y mi tío abuelo no se sintiera tan mal. Ahí la bruja realizó el ritual y con el paso de los días, mi tío abuelo empezó a mejorar. Al final lo que le dijo la bruja fue que aquel espectro era benevolente, ya que se manifestó a plena luz del día, y que era muy probable que le hacía aquellas señas para que se acercara y darle dinero. Actualmente sigo visitando ese pueblo en vacaciones, y sinceramente tienen muchas historias que contar. Mi abuelo normalmente suele contarnos historias a mí y a mis primos, y una de ellas me dejó completamente sorprendida. Hace muchos años él tenía un amigo, el cual juraba que podía tirar a las brujas cuando salían por las noches en forma de bolas de fuego. Normalmente mi abuelo y su amigo salían a trabajar a las 3 de la mañana
e iban en bicicleta a los ejidos para el corte de caña. Él cuenta que una vez, cuando salieron a trabajar, vieron una bola de fuego que cruzaba cerca de ellos. Su amigo se detuvo y le dijo con una risa: «Mira cómo la tiro». Mi abuelo solo negó con la cabeza mientras seguía su camino, pero al ver que su amigo no lo seguía, decidió regresar. Su amigo estaba diciendo unas palabras extrañas y la bola de fuego cayó sobre la maleza. «Vamos», le dijo su amigo, bajando de la bicicleta mientras cruzaba el arroyo. Mi abuelo se negó y le dijo que mejor se fueran, pero su amigo no le hizo caso y le dijo: «Vete tú si quieres, yo me quedaré a ver quién es». Sin más, mi abuelo regresó a la casa para contarle a mi abuela lo que había pasado. Mi abuela le dijo que existía una oración que al rezarla al revés hacía que las brujas cayeran, pero que se debía ser muy cuidadoso al decirla, porque si se hacía mal, ellas bajarían para atacarte. Con los días, el amigo de mi abuelo fue a visitarlo. Se veía cansado y pálido. Mi abuela y mi abuelo, preocupados, dejaron que pasara y lo invitaron a sentarse. Fue ahí cuando su amigo les contó que llevó a la bruja a su casa y ella le ofreció darle lo que quisiera a cambio de que la dejara ir. Él le pidió dinero a cambio de su libertad y la mujer, enojada, le dio 2 lingotes de oro y se fue una noche de luna llena. El amigo de mi abuelo le contó que había enterrado ese oro y que solo la persona indicada podía encontrarlo. Pocos días después, el amigo de mi abuelo murió de causas desconocidas, pero desde su muerte, una mujer llegó a vivir a su casa, y mi abuelo cuenta que desde entonces, cada día que salía a trabajar, pasaba por la casa de su amigo y veía a aquella mujer parada en la calle, mirándolo con ojos de molestia. Mi abuelo me contó que una noche, cuando apenas empezó a salir con mi abuela, él la acompañó hasta su casa, porque ya era muy tarde y vivían en el campo. Una vez que dejó a mi abuela en su casa, él se volvió para ir a la suya, pero en el trayecto comenzó a tener la sensación de que algo estaba siguiéndolo y también de estar siendo observado. Sin embargo, decidió ignorar tal sentimiento. Aguantó por unos minutos, pero finalmente se cansó y decidió dar la vuelta para ver quién estaba detrás de él. Ahí fue cuando vio a una mujer con la cabeza colgando hacia un costado, como si su cuello fuera de gelatina y no pudiera mantenerla recta. Mi abuelo se asustó mucho y comenzó a correr. Cuando pasó corriendo junto a un árbol muy grande, la luz de la luna reflejó una sombra. Era como la silueta de alguien ahorcado. Mi abuelo sintió esa presencia nuevamente, pero esta vez no volteó, solamente corrió sin detenerse hasta que llegó a su casa. La verdad, no sé si puede denominarse como una historia de terror, pero mi abuelo me contó que cuando él era un niño, de no más de 15 años, solía viajar con su padre. En aquellos tiempos los viajes se hacían generalmente a caballo, por lo que en ocasiones les tomaba varios días llegar a su destino. En aquel entonces existían posadas, que serían como los hoteles de paso de la actualidad. En uno de sus muchos viajes, tanto mi abuelo como su padre se habían retrasado un poco, por lo que la noche los alcanzaría irremediablemente. Sin embargo, por fortuna o por desgracia, cerca de donde se hallaban, existía una de estas posadas. Mi abuelo me contó que al llegar al lugar, sintió un aroma extraño, pero que debido al viaje, tanto él como mi bisabuelo decidieron ignorarlo. Mi abuelo se quedó dormido en cuanto entraron, pero en la madrugada su padre lo despertó bruscamente, pues escuchó una serie de ruidos muy extraños, por lo que ambos se levantaron y salieron en busca de sus caballos. La dueña de la posada los vio y les invitó un plato de fritada,
un plato típico de mi país. Ellos aceptaron la comida, pero mi abuelo casi se desmaya cuando al comer y al revolver su plato, se encontró con un dedo humano. Rápidamente, los dos salieron de ahí y nunca más volvieron. Mi abuelo me ha contado que esa imagen sigue grabada en su memoria. Mi abuela Socorro era de un pequeño pueblo llamado Cojumatlán, en Michoacán. Ella ahora ya ha fallecido, pero en los años en los que aún vivía y yo era un niño, me contaba numerosas historias, y muchas de ellas tenían que ver con el diablo. Ella me contó que su padre tenía grandes huertos y sembradíos. En una ocasión su padre encomendó a su hermano a llenar unos costales con maíz, esto como una condición para poder ir a un baile, aunque en realidad iba a ir a una pelea de gallos. Sin embargo, su hermano no hizo nada y se fue sin llenar los costales de maíz. Cuando éste estaba regresando a altas horas de la noche, al estar pasando por el frente de la casa del sacerdote de la iglesia, él vio a un charro vestido de negro, con un sombrero enorme que no le permitía mirarle en la cara. Este charro lo llamó. «Juan, acércate, necesito que me hagas un favor». El hermano de mi abuela, un poco temeroso, por no saber cómo es que el charro sabía su nombre, se acercó y le respondió que para qué era bueno. Este sacó una pistola y le dijo: «En esa casa vive el carnicero. Toma esta pistola, toca su puerta y cuando salga, dale un balazo en la barriga». El hermano de mi abuela le preguntó ya lleno de miedo, al escuchar la petición, que por qué debía hacerlo, si él no era un asesino, y esa no era la casa del carnicero, era la del sacerdote. El charro le dijo que esa era la casa del carnicero, que hace tiempo le debía dinero, y si le disparaba, le daría un costalito con monedas de oro. El hermano de mi abuela se negó, diciendo que matar era pecado, y él creía en los mandamientos de Jesús y en la Virgen María. El charro en ese momento levantó un poco la cara, y el hermano de mi abuela miró sus ojos rojos, y éste le dijo con una voz molesta, y como la de un monstruo: «Eres un muchacho desobediente. Sigue desobedeciendo a tus padres, mintiéndoles, para poder llevarme tu alma». Después de esto, el charro comenzó a reír, de una forma que el hermano de mi abuela quedó aterrado. El charro se quitó el sombrero, dejando mirar su siniestro rostro, donde brillaban dos enormes ojos de color rojo. Sin pensarlo y lleno de pánico, el hermano de mi abuela se echó a correr hasta llegar a su casa. Cuando éste finalmente llegó, tocó a la puerta de una forma que parecía que quería tirarla, y cuando le abrieron, él solo pudo decir: «El charro», y se desmayó. Cuando despertó al día siguiente, pidió disculpas a su padre por haberle mentido y no haber hecho el encargo que le había encomendado, para después contarles lo que le había pasado y el por qué había llegado tan asustado. Mi abuela materna cuenta que cuando ella era joven y se acababa de casar con mi abuelo, vivían en una casa alejada en el cerro. Cuando mi tío, que fue su primer hijo, era solo un bebé, mi abuelo solía ir por temporadas a trabajar a diferentes estados, como Nayarit o Nuevo León, y algunas veces a Estados Unidos. Una noche, mientras él regresaba de un viaje, estaba cruzando cerca de un arroyo, el cual era muy extenso, y venía desde el cerro, donde se ubicaba la casa de mis abuelos. Mientras caminaba, comenzó a escuchar los lamentos de una mujer, acompañados del llanto de un bebé. Al estar cerca de su casa, él creyó que se podía tratar de mi abuela y mi tío, que algo podía estarles pasando, así que comenzó a correr, siguiendo aquellos llantos por el arroyo. Mientras más avanzaba y se adentraba en el cerro,
tratando de encontrarlos, gritaba el nombre de mi abuela sin recibir ninguna respuesta. Él siguió aquel llanto a través de la oscuridad de la noche, pero cada vez parecía que se alejaba más y más de donde se encontraba su casa. Era como si esos sonidos trataran de llevarlo a algún lugar recóndito del cerro. Mi abuelo sintió un mal presentimiento, acompañado de un inmenso miedo, y supo que no debía estar ahí. Así que decidió regresar e ir a su casa. Al llegar, encontró a mi abuela en la casa y le preguntó si ella había escuchado aquel lamento, a lo que ella le respondió que no, y que había estado ahí todo el tiempo. Mi abuelo sintió un tremendo escalofrío y le contó lo que había pasado, preguntándose qué había sido aquello, a quién o a qué pertenecían esos lamentos y qué hubiera ocurrido si los hubiera seguido hasta el final. Mi abuela me contó que una vez jugó a la ouija con unas amigas. Invocaron a un mayordomo que había fallecido poco tiempo atrás. Fue entonces que desde detrás de un sillón, donde solo había una pared detrás y no cabía una persona, comenzó a asomarse una figura. Se trataba de aquel mayordomo, pero este tenía el rostro deformado, tenía los rasgos de un cerdo, aunque claramente se podía ver que era él. Ellas gritaron y salieron corriendo de ahí, y nunca más volvieron a jugar a la ouija. Mi abuela me contó que en el ejido donde ella vivía hubo un caso bastante peculiar. Don Juan tocaba el tololoche sobre un escenario improvisado para la feria del pueblo. Pronto todos irían a sus casas, así que todo el grupo bajó de las tarimas, pero solo a él se le acercó un hombre que no parecía ser de los alrededores. Pues aunque los ranchos estaban muy separados los unos de los otros, todos se conocían entre sí. El señor parecía ser importante, usaba un traje de charro inmaculado y el más bonito sombrero negro que se pudiera comprar en aquel entonces. El hombre lo invitó a tocar a su rancho, a cambio de una cantidad grande de dinero. Ahora tal vez no parezca mucho, los 3 costalitos de monedas, pero antes eran de oro, y eran muchísimas, dice mi abuela cada que cuenta esta historia. Don Juan le dijo a aquel charro que si gustaba que fuera con todo el grupo, para tocar en su rancho, pero este le dijo que con el tololoche estaba más que perfecto. Eran más de las 2 de la mañana, cuando el charro y el músico montaron un caballo tan negro como la noche. «Cierre los ojos y no los abra hasta que yo le diga», le ordenó el señor a don Juan. El músico sintió temor por eso, así que intentó negarse a último momento, pero el charro le ofreció triplicar el dinero si seguía sus instrucciones. Antes de que don Juan pudiera responder, el hombre comenzó a cabalgar, por eso tuvo que cerrar los ojos, pero conforme avanzaba, sintió que se elevaba. Abrió los ojos para comprobar que estaban volando. Se aferró a su instrumento con mucho miedo, hasta que llegaron al cerro. Una vez ahí, una grieta se abrió entre las rocas, dando paso a una fiesta de gala, que parecía estar bastante animada, para no tener música. Don Juan fue escoltado por el charro hasta la zona donde tocaría, un escenario mejor que el de la feria, y durante lo que parecieron más de 6 horas, tocó todo su repertorio, todo lo que se sabía y una que otra improvisación. Fue entonces que le dieron descanso y se acercó a la barra para beber algo antes de continuar. Mientras bebía un whisky bastante fino, se le acercó una mujer, preguntando si él era don Juan, el esposo de tal mujer, de tal ejido. Efectivamente era así. La mujer le dio un sobre con una carta y dinero, con la petición de que se la diera a su esposo. Poco a poco la gente se le fue acercando, dándole cartas, costalitos de dinero y sobres sellados entre otras cosas, para que las entregara por todos los ranchos vecinos al suyo. Don Juan conocía a toda esa gente, pero no recordaba de dónde.
Sin embargo, lo recordó mientras volvía a tocar. Toda esa gente estaba muerta, pero aún con el miedo que sintió, no le quedaba más que seguir tocando. Fue entonces tiempo de volver, y con las mismas instrucciones montó aquel caballo negro. El charro lo dejó donde lo había recogido al inicio y le pagó lo que le había prometido. El hombre entendió entonces que había estado tocando en el infierno. Unos vecinos suyos lo encontraron junto al camino y lo llevaron a su casa, donde su esposa no lo recibió con mucho entusiasmo. Ella, de hecho, estaba furiosa. ¿Dónde has estado?, le reclamaba ella. Tocando en una fiesta toda la noche en el cerro, juraba él. ¿Toda la noche?, le preguntó su esposa. Estuviste perdido durante 6 meses, Juan. No me quieras ver la cara de tonta. Debe ser que tienes a otra mujer y a otra familia fuera de San Luis, dijo con más furia que antes. Él palideció con la afirmación de su esposa. 6 meses fuera. Ella no le creía, porque ni siquiera él mismo podía asimilarlo. Te lo juro, dijo él. Mira todo lo que me dieron en la fiesta. Pero no era una fiesta normal. Ahí había muertos, mujer. Yo sé lo que te digo. No te estoy mintiendo. Él le mostró todo lo que había dentro del tololoche, y ella comenzaba a creer. Pero fue cuando la gente llegó a visitarlo, por la noticia de su regreso al pueblo, que su esposa finalmente le creyó, pues cada persona se iba con un recuerdo de su difunto. Después de eso, el hombre cayó enfermo, y nada pudo curarle el susto. Mi abuela cuenta esto como la historia del hombre que tocó en el infierno. Esto no es algo que solo mi abuela perjure que es real, pues cuando visitamos a la familia de mi abuela en San Luis, todos cuentan esa misma historia. Bueno, mi familia tiene un gran historial de este tipo de historias. Según mi madre, cuando era niña, su padre, que en paz descanse, es decir, mi abuelo, le contó una historia de una bruja. Se decía que esta bruja se podía convertir en cualquier animal, que por las noches se comía todo aquel bebé que se durmiera en los bordes de la cama, y al día siguiente los padres de los bebés solo encontraban las uñas de los niños. Pero un día, todos los pueblerinos, ya cansados de esto, buscaron y encontraron a la bruja, quien inmediatamente se convirtió en un perro, un lobo o un zorro, lo que haya sido eso. Se puso a correr, pero la gente la atrapó. La ataron de pies y manos arrojándola al fuego. Ella gritaba y padecía, pero finalmente murió. Todos en el pueblo conocen esa historia. En mi familia, o al menos en la familia de parte de mi madre, nos pasan cosas muy raras, a veces paranormales y otras veces solo cosas extrañas. Mi abuelo nos contó que cuando era joven, trabajaba para una empresa en Casas Grandes, Chihuahua. Una noche, un tipo bastante arreglado le pidió aventón. Mi abuelo dice que durante el camino, el señor le habló del espacio, de astronomía, de física, de distancias espaciales y cosas así. Mi abuelo realmente no le tomó mucha importancia. Como en ese entonces tenía que manejar por donde ahora es Nuevo Casas Grandes, había un camino largo en el que no había nada más que algunos cerros. El tipo le pidió a mi abuelo que se parara ahí, en medio de la nada, porque según dijo, ahí lo iban a recoger. Mi abuelo insistió en acompañarlo hasta que llegaran por él, pero el señor se negó, solo le agradeció y mi abuelo siguió su camino, aunque no se fue muy tranquilo. Así que antes de avanzar más, trató de verlo por el espejo del carro, pero no vio nada. No vio al tipo, ni vio que pasara algún otro vehículo por él. Mi abuelo regresó al lugar y se bajó del carro. En la tierra se podían ver las marcas de las ruedas de su automóvil.
pero no las pisadas del tipo. Mi abuelo volteó, pero no vio absolutamente nada, ni un rastro de que ese sujeto hubiera estado ahí. Mis abuelos solían tener su propia panadería. Era un local grande, lo que permitía que el segundo piso fuera usado como casa. Mi abuela cuenta que para tener el pan caliente por la mañana solían trabajar desde tempranas horas de la madrugada y todos los días cerca de las 3 ellos ya se encontraban amasando. Y para poder trabajar de forma tranquila, dejaban encerrados a mis tíos en una habitación que solamente podía ser cerrada por fuera. En una de esas ocasiones, mis abuelos comenzaron a escuchar lo que parecían ser lamentos. Al principio no les dieron mucha importancia, pues pensaron que era producto del aire que corría afuera, ya que hacía mucho frío. Así que lo ignoraron hasta que se escuchó un fuerte golpe en el piso de arriba, seguido del llanto de mi tío más pequeño, que en ese entonces era tan solo un bebé. De inmediato mis abuelos corrieron asustados hacia la habitación y mientras quitaban el cerrojo del cuarto, escucharon nuevamente el llanto de mi tío, esta vez proveniendo del patio. Al salir, encontraron al bebé junto a los pies de un árbol y a un lado del pozo. Lo extraño no era solamente que mi tío parecía haber salido por su cuenta del cuarto, sino que las puertas seguían cerradas, como si de alguna manera él hubiera podido atravesar todo. Mi abuelo era el maestro del pueblo, así que era un hombre bastante serio, del cual podías confiar fielmente en su palabra. Él vivía en un pueblo lejano de Michoacán, e iba constantemente a ver sus tierras, ya que además de ser maestro, también trabajaba la tierra. Estas quedaban cerca de una cascada y un río. Un día que regresaba de ver su siembra, notó que los animales se echaban en el suelo y agachaban la mirada. Mi abuelo notó entonces que el cielo se oscurecía hasta no haber rastro de luz. Entonces alcanzó a ver 2 figuras sombrías llevándose a una persona. Los seres volaban y llevaban en sus brazos al sujeto, el cual gritaba y lloraba. Mi abuelo escuchaba cómo él rezaba y le pedía perdón a Dios. Uno de estos seres vio a mi abuelo y empezó a descender hacia él. Mi abuelo solo agachó la cabeza y formó una cruz con su cuerpo, con los brazos estirados y las piernas juntas. Entonces solo escuchó cómo estas criaturas se iban volando, mientras el cielo y la tierra rugían entre truenos estridentes. De pronto volvió a escuchar a las aves y a los otros animales, así que abrió los ojos y todo había vuelto a la normalidad. Mi abuelo me contó que cuando él era chico, acostumbraba a ir al campo con su tío, y una tarde se perdieron en la loma por andar buscando a una oveja que se había apartado del grupo. Dice que cuando la encontraron, la oveja tenía los ojos rojos, y cuando se acercaron a ella, el animal comenzó a hablar. Le dijo a su tío que estaba marcado, y que dentro de poco se lo llevaría. Después de decir eso, dicen que la oveja comenzó a secarse, como si estuviera muerta desde hace días. De su cuerpo salía un olor inexplicable y horrible. Meses después, el tío de mi abuelo desapareció, y a la semana lo encontraron muerto y despedazado en la loma. Esta historia nos la contó mi abuela materna. En esos tiempos ella estaba recién casada con mi abuelo y aún vivían en los ranchos.
Al poco tiempo mi abuela quedó embarazada, y fue entonces cuando empezó a sentir mucho miedo durante las noches, pues cuenta que cuando caminaba por su casa, ella clarito escuchaba como algo que estaba en el techo la seguía, sin importar en qué parte de la casa estuviera. Le platicó a mi abuelo lo que ocurría, y cuando mi abuela le decía, mi abuelo se apresuraba a salir al patio con su rifle, solo para ver cómo del techo salía volando una gran lechuza. Esto ocurrió durante todo su embarazo, y cuando nació mi tío, el acoso fue mucho mayor, ya que la bruja, como le decía mi abuela, se acercaba a la ventana durante la madrugada y cantaba de una forma horrible. Mi abuelo salía maldiciendo a esa cosa, y la lechuza volaba rápidamente, pero lo que le daba más miedo a mi abuelo es que cuando volaba, al mismo tiempo soltaba una macabra risa. Mis abuelos se cansaron de esa situación y al poco tiempo se mudaron de ahí y se fueron a vivir a la casa de los padres de mi abuela, solo para aterrarse al ver que esa cosa los había seguido. A los pocos días llevaron a mi tío a que fuera bendecido, y como si de un milagro se tratara, esa cosa jamás volvió. Entonces se dieron cuenta de que todo lo que esa bruja quería era a su bebé. Mi abuelo me contó que cuando recién se había mudado de su casa, él tenía una vecina que tenía unos perros que ladraban mucho. Mi abuelo ya estaba acostumbrado, pero dice que una noche los perros estaban ladrando más fuerte de lo normal y que no se calmaban. Mi abuelo entonces se levantó de la cama, agarró su pistola y una linterna y salió para ver qué estaba pasando. Cuando salió, vio hacia el sitio donde los perros ladraban. Dice que alumbró con su linterna, pero no vio nada. Entonces esperó por un momento y alumbró de vuelta. En ese momento vio una especie de ternero, pero muy flaco y deforme. Mi abuelo solo se quedó quieto ante la criatura y le pidió que se fuera, ya que estaba molestando a los animales y a las personas. Sorprendentemente, la criatura le hizo caso y simplemente se fue. Entonces, los perros por fin se calmaron. Al día siguiente le contó lo sucedido a un vecino de la zona, y él le dijo que ese ternero no era sino el lobizón, y que solo se había ido porque mi abuelo muy inteligentemente le había hablado con respeto. Mi abuelita me contó que cuando ella era pequeña, su papá, o sea mi bisabuelo, era panadero, y una noche él fue al pueblo a comprar harina y levadura para hacer pan, ya que tenía varios pedidos. Se fue en la tarde y le dijo a su esposa que iba a regresar en la noche o a más tardar al día siguiente. Mi abuela en la madrugada tuvo un mal presentimiento, así que sin decir nada, salió de la casa a buscar a su papá, ya que ella sentía que estaba en peligro. Ella me dijo que sintió que había caminado por varias horas, pero sin embargo, parecía que no avanzaba. Era como si estuviera caminando en círculos. De pronto en el camino, vio a un señor muy bien vestido, que parecía estar nervioso. Ella se acercó con miedo y le preguntó si estaba cerca del pueblo. Él la volteó a ver y le sonrió, pero su aliento olía muerto y sus dientes estaban amarillos y podridos. Ella se asustó aún más y comenzó a correr, pero el hombre la agarró de la cintura y la cargó tratando de llevársela con él. Pero en ese momento llegó el compadre de mi bisabuelo. Él vio lo que estaba pasando y golpeó a aquel hombre, quien cayó al suelo. Y aprovechando esto, el compadre de la familia se llevó a mi abuela de vuelta a casa. Le tocó la puerta a mi bisabuela. Ella abrió y él le contó lo sucedido. Pasaron los días y una mañana se enteraron de que el compadre de la familia había fallecido y nadie sabía cómo. Mi abuela se asustó mucho y se puso muy triste, pero también se sintió aliviada, ya que en lugar del compadre, ella podría haber muerto.
Ella me dijo que siempre va a estar agradecida con su padrino por haberla salvado aquella noche de ese hombre extraño que nunca más volvió a ver. Mi abuelo me contó que cuando tenía más o menos mi edad, 16 años, fue a una cueva que estaba detrás de una pequeña cascada y que se quedó ahí para pasar el rato. Ya caída la tarde, se le acercó un anciano de finos rasgos, quien vestía un traje negro y era alto con barba blanca, pero muy bien cuidada. El anciano le ofreció un finísimo violín de color rojo, pues dijo que mi abuelo le recordaba a su nieto, que había fallecido, y que solo quería que alguien más disfrutara de aquel violín que tanto había amado en vida. Mi abuelo tenía miedo, pues ver a un tipo así en su pequeño pueblo era algo sumamente raro, pero mi abuelo aceptó, pues no tenía nada que perder. Llegó a casa y sus padres le preguntaron cómo es que había conseguido ese violín. Él les contó lo que había pasado, y a pesar de que no le creyeron, lo dejaron quedarse con él. Mi abuelo empezó a tocar como un juego, pero con el paso de los días fue adquiriendo técnica y destreza con el instrumento. Y así pasaron los años. Él se ganaba la vida tocando música típica en el pueblo. Yo nunca le creí a mi abuelo, pues su historia sonaba muy irreal. Él siempre mostraba el violín y era un poco egocéntrico, pues se jactaba de haber pactado con el diablo. Un dato curioso es que ese violín no se deterioraba con el paso del tiempo, aunque bien podía haberlo enviado a Cusco para hacerle el mantenimiento con una persona especialista. Mi abuelo murió hace ya 2 años. Todos en el pueblo lo conocían como el violinista de la cascada. Las personas también lo odiaban y rechazaban por eso, pues le acusaban de ser brujo y esas tonterías. Los que son de la zona me entenderán, sabrán que ese lugar es muy famoso. El violín se lo quedó mi abuela y me prometió que me quedaría con él cuando ella muera. Mi abuela me contó la leyenda de una pareja que vivía en un pueblo algo lejano, en tiempos donde la brujería todavía no era bien vista, o al menos no del todo. Según la historia, estas dos personas se enamoraron profundamente y llevaron una vida relativamente tranquila. Se fueron a vivir a las orillas del pueblo y cada noche, cuando se iban a dormir, a mitad de la madrugada la mujer se levantaba, algo que al señor no se le hacía extraño, pues creía que podía ir por un vaso de agua o incluso al baño. El problema fue que poco tiempo después los vecinos le empezaron a decir que cada noche se podía ver a una mujer volando por los alrededores y que ésta no tenía piernas. Algunos incluso acusaban directamente a la esposa de este hombre, pues aseguraban que su apariencia y la de la bruja eran idénticas. Fue tanta la insistencia de la gente que una noche el hombre se quedó acostado mientras pretendía estar dormido, hasta que su esposa se levantó igual que siempre y salió de la habitación. Intrigado, el hombre la siguió afuera y ahí pudo ver, a la luz de la chimenea, cómo su mujer se quitaba las piernas y salía volando. Horrorizado ante tal imagen, el señor tomó las piernas de su esposa, se dirigió al cuarto y la esperó ahí hasta que ella regresó al amanecer. Cuando esto pasó, el tipo furioso la acusó de brujería, pero la mujer, desesperada, lo único que hacía era rogar porque le devolvieran sus piernas. Comenzó entonces una discusión que perduró hasta que al final ella aceptó que era una bruja, tomó sus piernas y se escapó volando de ahí para no ser vista nunca más por nadie del pueblo. Mi abuela le contó esta historia a mi madre y ella a mí. En un poblado había una mujer
que tenía un esposo e hijos. Se decía que ella alimentaba a su familia con sangre mezclada entre los alimentos. Una noche el esposo decidió espiarla mientras ella se encontraba encerrada en una habitación, creyendo que todos estaban dormidos. Él la vio hacer una cruz con fuego y después la vio untarse una especie de aceite en las piernas para posteriormente quitárselas. Después saltó 3 veces sobre la cruz de fuego y se convirtió en una especie de guajolote o ave muy grande. Entonces tomó una pequeña cubeta de metal con carbón encendido dentro y salió volando por la ventana. El esposo, antes de que ella regresara, tomó las piernas que había dejado tiradas en el suelo y las quemó. Entonces tomó a sus hijos y se los dio a su madre, es decir, a la abuela paterna de los niños, y regresó a casa, seguido de más gente del pueblo, listos para atrapar a la bruja. Cuando llegó al cuarto, vio al guajolote. El ave estaba vomitando sangre en unos recipientes, y al buscar las piernas, no las encontró. Así que cuando se convirtió en una mujer, llamó a su esposo gritando, fingiendo que le había ocurrido un accidente. Él, junto con los otros pobladores del lugar, que ya la estaban esperando escondidos en la casa, la sacaron del cuarto. Después la amarraron y la quemaron frente a todo el pueblo. Cuando ella terminó de quemarse, unas mujeres llegaron al lugar y se llevaron los huesos de la mujer que no se alcanzaron a quemar. Esto lo hicieron con el pretexto de que ella solo era una mujer inocente, y después de eso, jamás se les volvió a ver. Mis abuelitos me contaban que en el rancho donde viven, los perros se vuelven locos después de que llevan un tiempo viviendo ahí. Mi abuelita me contó que tenían un perro realmente grande, y como ya le había pasado antes a otros perros, se volvió loco y agresivo, sin razón alguna. Mi abuelita es una mujer realmente fuerte, y estas cosas por lo general no la asustan, pero con ese perro, por su tamaño, sí se asustó mucho. Así que mi abuelita, al ver que empezaba con esos síntomas, se encerró en la cocina. Pero el perro empezó a golpear su cabeza contra la puerta y trataba de meterse por debajo. Yo creía que solo era un mito para asustarme, pero en enero de 2018 me vine a vivir con mis abuelitos y realmente me aterré al ver que era cierto. Los perros primero empiezan a ladrar y a correr de un lado a otro. Tratan de meterse en lugares cerrados y tratan de buscar a las personas, pero cuando logran ingresar a un lugar cerrado o pequeño, como debajo de las casas de madera, entonces comienzan a golpear su cabeza contra lo que sea, hasta que finalmente mueren.